Lo grabaré. Si lo podéis grabar directamente y lo grabaré. Eso. A ver. Observaciones. Cuando se aproxima el imán a la bobina, se induce una corriente en el amperímetro. Segundo, si el imán permanece en reposo con respecto a la bobina, no hay paso de corriente. Cuando se aleja el imán con respecto a la bobina, se induce una corriente en el amperímetro, pero de sentido contrario. Y la intensidad de la corriente inducida depende de la velocidad a la que se produce el desplazamiento. Depende del tamaño del imán, es decir, del campo magnético, y depende del número de vueltas del solenoide. Si en lugar de mover el imán, movemos la bobina, el efecto es el mismo. ¿Está claro? Segundo experimento de Faraday. Lo espectacular de esto es que a Faraday se le ocurrió este segundo experimento al poco tiempo de hacer el primero, lo cual denota que tenía muy interiorizado el problema, ¿no? Entonces, en este segundo experimento, lo que hizo fue fundió un anillo de lo que se llamaba hierro dulce. Es un acero que tiene una cantidad de carbono muy baja, que es blando, es dúctil. Entonces, desde el punto de vista magnético, tiene lo que se denomina una histeresis muy baja. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando no hay un campo magnético, en la presencia de este, pierde rápidamente su emanación. Bueno, en la parte izquierda tenemos de nuevo un solenoide y un amperímetro. O sea que esta parte de aquí se parece mucho a lo que conocemos. Pero en lugar de poner un imán que acercamos o alejamos, lo sustituimos por otro solenoide conectado a una fuente y un interruptor. ¿Lo pilláis? Vale. Vamos a ver si tenemos una simulación del segundo experimento. Segundo. Vamos a ver si lo tenemos aquí. Lo chulo esto sería hacerlo aquí en persona. Bueno, a ver. Este era el primero, ¿lo veis? Este ya lo hemos hecho. Lo dejo quieto. Mira, pues poner el voltímetro ahí, o sea, el ampe... La señal de campo también lo puedes poner. ¿Sabéis? Hasta aquí. ¿Qué pasa si ponemos una segunda bobina? Cuidado la bobina. Que tiene menos espiras, ¿lo veis? Es el primero, sí, sí. Este es el primero. A ver si tenemos uno con el segundo. No, Antonio, no o interacción entre dos solenoides. Sí, a ver si... Me suena que siempre lo habíamos visto. Este es el que hemos visto. A ver... Un momentico que lo miramos.
No lo encuentro. Es que me interesa. Bueno, nos imaginaremos. De todas maneras, le voy a llamar simulaciones. Vivimos una simulación. Sí, os lo voy a poner. Antonio, ¿tú crees una teoría de que vivimos en una simulación? ¿O No, crees que vivimos, o que soy el universo, o que hay varios? yo creo que sí. Bueno, es que nos estamos yendo del tema. A ver, luego discutimos lo de los O multiversos. la teoría de cuerdas. Atentos. Cuando cerramos el interruptor que tenéis aquí del circuito primario, este se llama circuito primario, vemos un movimiento en la hoja que nos marca el paso de corriente por el secundario. Quiero llamar la atención sobre un detalle. Esta conexión mediante el anillo de hierro dulce no produce una conexión de tipo eléctrico. Es decir, por aquí no circulan electrones, corrientes. Lo que produce solamente es un acoplamiento, como luego veremos. Pero no hay paso de electrones de aquí a aquí. Solamente atraviesa el campo magnético. Entonces, cuando yo cierro, la hoja se mueve. Importante, la circulación de la corriente en la bobina secundaria va en sentido opuesto de la circulación de la corriente en el primario. Eso se puede comprobar. Pero porque da el giro, ¿no? ¿Que por qué? Porque da el giro al anillo. Porque da el giro al anillo. No, en el anillo no circula ninguna corriente. Pero sí que circula el campo, ¿no? Eso es. Ahora veremos. Exactamente, los tiros van por ahí. Segundo, una vez que lo tengo abierto, una vez que lo tengo cerrado, cuando lo vuelvo a abrir, es decir, cuando vuelvo a desconectar el primario, de nuevo se induce brevemente una corriente en el amperímetro del secundario, pero en sentido contrario al anterior. O sea, la idea es que se induce una corriente en la segunda bobina cuando la corriente en la primera bobina aumenta o disminuye, pero no cuando se mantiene de forma constante. La pregunta del millón es, ¿en qué se parecen los dos experimentos que hizo Faraday? En ambos casos vamos a modificar la densidad de líneas de campo. Mirad, lo vamos a hacer aquí, en el primero. Un momentito que encontremos el primero. Aquí. En el primero. Cuando yo acerco la barra, fijaos, ¿qué es lo que pasa con las líneas de campo que atraviesan la bobina? Pues que aumenta la densidad. Un momentito que voy a poner de nuevo el otro. Antonio, pero esto es siempre para corrientes continuas, ¿no? De momento corrientes continuas, sí. Luego vemos la otra posibilidad. Lo he perdido. Pet. Faraday. Ah, este es otro. Anda, ¿esto qué es?
Simulación. Es una simulación Java, pero con un... ¿Cuál es aceptar a nada? Leo Stalin. Mientras se va cargando este, cargo el anterior también. Se me carga, ¿no? Porque esto va realmente... Fijaos, ahora pongo el voltímetro y las líneas de campo. ¿Lo veis? Si acerco la barra, estoy aumentando el flujo del campo magnético que atraviesa el solenoide, ¿lo veis? Mientras que si la alejo, estoy disminuyendo el flujo. Aumento flujo, disminuyo flujo. Aumento flujo, disminuyo flujo. Luego, Faraday llegó a la siguiente conclusión. Lo que estamos viendo aquí es que el cambio en el flujo de líneas de campo magnético está relacionado con una corriente que se induce en este circuito. Ojo, que en este circuito vamos a tener corriente sin que haya ninguna diferencia de potencial. Esto es importante decirlo. Simplemente se debe al movimiento del imán o al cambio en la bobina. Las líneas, en el momento en que las líneas de campo cruzan la bobina, es cuando se induce la corriente en el secundario. Dime. Hombre, claro, no es que se puede, es que esto es el origen de los generadores de corriente, como ahora veremos. Con esto vamos a explicar cómo funciona un generador de corriente. Entonces, importante, llamaremos inducción magnética a la aparición de una corriente eléctrica en un circuito sin fuente de alimentación debido a la variación con el tiempo del número de líneas de campo magnético que atraviesan el circuito. No, es buena pregunta. No, porque ya veis que esto nos cuesta un trabajo. O sea, al final, lo que vamos a ver no es sino una versión del principio de transformación de la energía. Una energía mecánica se va a transformar en una energía eléctrica, pero no surge de la nada, surge del propio movimiento. Importante, definimos el flujo magnético a través de una superficie cualquiera S como la integral de B por diferencial de S. Sí. Ya sabéis integrar, me ha dicho Natalia. Por lo tanto, algunos comentarios sobre esta definición. El flujo magnético en el fondo es una medida del número de líneas de campo que atraviesan la superficie. Es proporcional al módulo del campo y a la superficie. Cuando la superficie es plana y el campo magnético es uniforme, entonces podemos sustituir esa integral 197 simplemente por el producto vectorial de B por S. Es decir, módulo de B, módulo de S, módulo por el coseno. Claro, aquí vemos una cosa importante. El flujo va a depender de la orientación relativa entre el campo magnético y la superficie. Una cosa que no me estáis preguntando. ¿Qué es eso de que una superficie tiene un vector? Me lo iba a preguntar Roque. Una superficie, cuando la definimos como un vector, vamos a suponer que es... Imaginaos que esta es la superficie del cuaderno. El vector que caracteriza esta superficie es un vector perpendicular a la misma, cuya longitud es una medida del tamaño de la superficie. Una superficie chiquitita, un vector chiquitito. Superficie grande, vector grande. ¿Vale? ¿Cuándo vamos a tener flujo máximo? Cuando la superficie sea el vector superficie paralelo al vector B. Este es el mismo motivo por el cual cuando un tenista juega al tenis, pone la raqueta así y no así. ¿Habéis intentado jugar al tenis con la raqueta así?
Bastante dejadita, cortadita. Sí, pero es mucho más complicado darle. Que va, coño, no, papi. Requiere entrenamiento. Mientras que así el flujo es máximo, la probabilidad de dar a la pelota es grande, así es muy pequeño. ¿Entendéis? Mediremos el flujo en Webers. Webers, que es el flujo que atraviesa una superficie de 1 metro cuadrado en un campo de un Tesla. En algunos libros, sobre todo traducidos en Latinoamérica, veréis que le llaman también weberios. Es lo mismo. Vale, voy a parar aquí. Y entonces, ¿qué nos queda de ver?